Cierra aquí. Aquí ya estoy viendo ya. Y acá Sí. no me está dando opción total. Sí, sí, claro, total. Tú quedas pasando y ya. Bueno. Una idea, bueno, se pasa allá. Sí. Sí, está ya. Hay que revisar, hay que revisar el reglamento del Consejo Municipal de Sí, estoy viendo ellos acá y acá. una cláusula como lo tiene Buenas tardes. Chicos, el curso de microeconomía, hoy vamos a desarrollar el CIPA sobre la temática de demanda, oferta y equilibrio del mercado. Primeramente vamos a iniciar con el concepto de demanda. Podemos definir la demanda como la cantidad de un bien o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar, es decir, que desean y pueden comprar en un periodo de tiempo determinado. Una condición necesaria de la demanda es el deseo y el poder comprar. ¿Por qué? Para que se efectúe o para que la demanda sea efectiva, debe tener capacidad adquisitiva el consumidor. Por lo tanto, siempre que hablemos de demanda, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el consumidor de comprar bienes y servicios. En la demanda encontramos la ley de la demanda. Esta establece que manteniendo lo demás constantes, el concepto de ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye o aumenta. Lo que quiere decir que existe una relación inversa Por lo tanto, observamos que para un precio de cero en la gráfica, para un precio de cero, ¿cuánto es la cantidad demandada? 60.000, ¿sí? Cantidad demandada de latas de refresco. Para un precio de 0.3, la cantidad demandada es 40.000. ¿Sí? Y así, en la medida que aumenta el precio, ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Disminuyen. Miren, observamos que en la medida que aumenta el precio, disminuyen las cantidades demandadas. Movimientos de la curva de la demanda. ¿Qué son los movimientos? Los movimientos a lo largo de la curva de la demanda causados por cambios en el precio del bien van a generar cambios en la cantidad demandada. ¿Cómo podemos observar esto? Esto lo podemos observar en la gráfica donde observamos que para diferentes niveles de precio, ¿sí? Diferentes niveles de precio, tenemos diferentes cantidades demandadas. Es decir, cambio en el precio del bien, un cambio en el precio del bien, llámese este P1 y este punto P2, observamos que para un P1 tenemos cantidad demandada 1, que vendría ubicada en el punto A, ¿sí? Para un precio 2, llámese este P2, tenemos cantidades demandadas 2, ubicamos el punto B. Entonces, el desplazamiento de A a B es lo que llamamos movimientos a lo largo de la curva de la demanda.
Okay. Ahora hablemos de desplazamientos de la curva de la demanda, que es diferente a los movimientos. Cuando hablamos de desplazar, es que toda la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha o puede ser, en su defecto, hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra curva de demanda inicial, QD, que se simboliza con la letra QD, y se desplaza a la derecha con, llamamos esta curva, Q, comita D, que desplazada hacia la derecha. Pero ¿cuáles son esos factores que permiten el desplazamiento de la curva de la demanda a la derecha? Miremos cuáles son. Factores que desplazan la curva de la demanda. Encontramos la renta, también llamada el ingreso, los precios de los consumidores, de otros bienes, relacionados, ya sean sustitutos o complementarios, ¿sí? ¿Cuáles son esos bienes sustitutos? Los que permiten sustituir, ¿sí?, el bien uno por otro. Por ejemplo, llámese carne, pollo, cerdo, pescado. Los gustos es otro factor que desplaza la curva de la demanda. Las expectativas de los consumidores es otro factor que desplaza la curva de la demanda. Y el número de compradores, tamaño del mercado, ¿ok? Es decir, la cantidad de consumidores también desplazan la curva de la demanda. Entonces, estos son los factores que desplazan la curva de la demanda. Renta, precio de otros bienes relacionados, los gustos, las expectativas y el número de compradores. Hablemos de la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad ofrecida de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender, es decir, que desean y pueden vender en un periodo de tiempo determinado. Entonces, cuando hablamos de oferta, nos estamos refiriendo a las empresas o los empresarios que ofrecen bienes y servicios. En la oferta encontramos una ley, se llama la ley de la demanda, que establece que manteniendo todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando su precio aumenta. ¿Qué está diciendo la ley de la oferta? Que existe una relación directa, precios y cantidad ofrecida. Vamos a mirarlo gráficamente. No se pierde la costumbre de que citan a las 3. Observamos la tabla y la curva de la demanda. Entonces, la curva de la demanda es esta que podemos observar en la gráfica, la línea roja, ¿sí?, que muestra la relación directa, precios en el eje de las Y cantidades en el eje de las X. Observamos que para un precio de 0.6, que ofrecemos 10 unidades o 10.000 cantidades ofrecidas de latas de refresco, como lo muestra aquí la tabla. ¿Sí? Para un precio de 0.3, 0. O sea, para ese precio no se ofrece nada. Para un precio de 0.6 se ofrecen 10.000 unidades de latas de refresco. Para un precio de 0.9 se ofrecen 20.000 unidades de latas de refresco. Y así sucesivamente. En la medida que aumenta el precio, aumentan las cantidades ofrecidas. Eso es lo que indica la relación directa entre precios y cantidad ofrecida. No nos pregunten, ¿cómo es la pendiente de esta curva? La pendiente de esta curva es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque va a mostrar una relación directa entre precios y cantidades ofrecidas. Miremos cuáles son
los cambios en las cantidades ofrecidas dentro de la curva. Vamos a mirar la curva de la oferta, que es esta roja, la línea roja, que es de comportamiento ascendente. Miremos que para un precio P1 tenemos unas cantidades ofrecidas, Q1. Para un precio más alto tenemos unas cantidades más altas ofrecidas y podemos ver que pasamos del punto A al punto B. Eso se llama movimientos a lo largo de la curva de oferta. Estos son movimientos a lo largo de la curva de la oferta. Diferente a los desplazamientos. Vamos a mirar cuáles son los factores que desplazan la curva de la oferta. Precio de los otros bienes relacionados. El precio de los factores productivos, la tecnología, las expectativas, el número de productores o vendedores. Esos son los factores que desplazan la curva de la oferta. Miremos el equilibrio del mercado. ¿Cuándo se da equilibrio del mercado? Es una situación en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se igualan. ¿Sí? Allí ocurre el equilibrio del mercado. Cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Situación en la que el mercado se vacía. Ahí ocurre equilibrio del mercado. O sea, todo lo que se ofrece se vende. Por eso se llama se vacía el mercado. ¿Sí? Situación en la que no existen excesos de demanda ni de oferta. ¿Sí? Es decir, no va a existir ni un exceso de demanda, que van a haber sobrantes, ni un exceso de oferta. ¿Sí? Tampoco no van a haber ni sobrantes ni faltantes. Situación en la que se compatibilizan los planes de los participantes del mercado. Es decir, los planes de los demandantes van a ser iguales a los planes de los oferentes. Aquí podemos observar gráficamente el equilibrio del mercado. Observamos la curva de la demanda, QD, de X, y la curva de la oferta, QS de X. El punto donde se corta la oferta y la demanda se llama punto de equilibrio. Es este que está aquí observando ustedes. Este es el punto de equilibrio donde vemos un precio de equilibrio llamado PX asterisco y encontramos unas cantidades en equilibrios, Q asterisco de X. O sea que para el bien de X tenemos un punto de equilibrio, ¿sí? Este punto de equilibrio donde obtenemos un precio de equilibrio y unas cantidades de equilibrio. Listo. Miremos el desequilibrio del mercado. ¿Cuándo hay desequilibrio del mercado? Cuando hay exceso de demanda. Por ejemplo, tenemos un precio por debajo al precio de equilibrio, PX. Este precio se ofrecen QS o Q ofrecida, se ofrecen esta cantidad que observan en la gráfica y se demandan esta otra cantidad. Es decir, que va a existir un exceso de demanda para este nivel de precio. Siempre que el precio esté por debajo al precio de equilibrio, se va a generar un exceso de demanda. Nosotros los consumidores tendemos a comprar más cuando hay promociones, cuando hay lanzamientos de productos nuevos que vienen con un precio por debajo al precio de equilibrio. También, ¿dónde se genera desequilibrio? En excesos de oferta, cuando el precio está por encima del precio de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué observamos?
observamos que para este precio por encima del precio de equilibrio va a existir unas cantidades demandadas menores a las cantidades ofrecidas. Miren, observemos las cantidades demandadas van a ser estas y las cantidades ofrecidas van a ser estas. Es decir, que la oferta va a ser mayor a la demanda. Se genera un exceso de oferta. Para finalizar, vamos a observar este video que va un ejercicio práctico de equilibrio del mercado. Un momento. Ya lo van a permitir. Aquí observamos dos ecuaciones, una de demanda y una de oferta. Miren el ejercicio. Para obtener equilibrio de mercado, nos dice el concepto que debe igualar la ecuación de la demanda con la ecuación de la oferta. 4.000 menos 10P es la ecuación de la demanda. Va a ser igual a la ecuación de la oferta, que es 20P menos 3.200. Entonces, igualamos cantidad demandada con cantidad ofrecida. Aquí nos queda una ecuación incógnita o una variable que es P. Entonces, vamos a despejar P. Y nos queda que P va a ser igual a 200. ¿Sí? Despejamos P. Todo lo que tiene P lo mandamos de un solo lado a la ecuación, ¿verdad? Entonces, dejamos 4.000 menos, perdón, aquí está menos, 3.200 pasa de este lado a sumar y sería 7.200, ¿verdad? Igual 20P más 16P da 36P. Entonces, P va a ser igual a 200. ¿Qué es P asterisco? Es el equilibrio, ¿ok? P asterisco es precio de equilibrio. Vamos a hallar las unidades de equilibrio. Cantidad de equilibrio es igual, ¿sí? Reemplazamos P en la ecuación de la demanda. Reemplazamos P en la ecuación de la demanda. Entonces quedaría 4.000 menos 16 por P. Pero P vale ¿cuánto? 200. Entonces, y la cantidad demandada va a ser igual a 800. 800. La cantidad ofrecida, la ecuación P, pero P vale 200 menos 3.200 va a ser igual a 800. ¿Qué decíamos? Que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida en equilibrio de mercado. Y aquí se cumple la norma. ¿Sí? La cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofrecida. Y aquí tenemos resuelto el ejercicio, donde tenemos precio de equilibrio y cantidades en equilibrio. Listo. De esa manera podemos colocar en práctica
la teoría y utilizamos la herramienta matemática para soportar la teoría. ¿Okay? Entonces, con esto finalizamos la gráfica, el ejercicio donde tenemos el precio de equilibrio de 200 y las cantidades de equilibrio de 800. Y esta es nuestra curva de demanda y esta es la curva de justamente ¿ok? Con esto finalizamos el CIPAS y pues considero un aporte importante para el desarrollo de las actividades propuestas en la guía de actividades. Muchas gracias. Y yo creo que lo que estamos aquí, bueno, ya tenemos la experiencia, el evento va a Profe, muchas gracias. ¿De dónde?